Ya estamos de regreso aquí en Vida y Estilo y pues bueno, nos acompaña el doctor Ismael Sánchez, que bueno, él es experto en traumatología y este tipo de temáticas. Y pues bueno, se preguntará usted por qué Shady López está aquí en la sala con los pies arriba en la Porque sala. soy chava. Ay, sí. Perdón. Soy chava y se me hizo fácil. Se te hizo fácil. Soy Pero como bueno, doctor, chavarruca. bienvenido. Claro, ¿Cómo sí, está? muchas gracias, bien, gracias a Dios. Bueno, ahora, el día de hoy, Shady, nuestra modelo cotizada, nos va a servir ahora de ejemplo para Claro, hacer sí. ahora una solución para las lesiones al tobillo. Así es, vamos a hablar de qué podemos hacer cuando nos lesionamos el tobillo. La principal lesión que podemos llegar a tener en casa cuando nos lesionamos el tobillo es que se nos doble el tobillo. Y generalmente o es un esguince o puede llegar a ser una fractura. ¿Cómo poder saber qué pasó esto? Es porque el tobillo se va a poner hinchado, se va a empezar Pero a rápido, hinchar. ¿verdad? Rápidamente se empieza a hinchar, ¿sí? Se empieza a ver moretones en ocasiones, se empiezan a salir, empieza a haber dolor y no podemos apoyarlo, ¿ok? Si me pasan la primera imagen, por favor, ahí vamos a ver cómo se ve un tobillo cuando se nos lesiona en la casa y el mecanismo más común que se produce cuando se lesiona el tobillo. Ahí estamos viendo en Mira la nada imagen de la más. izquierda, esa es la forma en como más comúnmente se nos puede llegar a doblar el tobillo. Ahora, doctor, yo creo que, disculpe que lo interrumpa, pero Sí. cuando reciente sucede la lesión, no la sentimos. Así es. Después se empieza a sentir como calientito y después viene Sobre el todo dolor, si estamos haciendo ¿verdad? alguna actividad, la adrenalina que se libera hace que no sentamos ese dolor que con el tiempo se va a empezar a presentar. Muy bien. Pero si le damos una atención pronta en casa a este tipo de lesiones, vamos a evitar que se nos hinche demasiado y por ende que pasen complicaciones. Muy bien. Vamos a pasar a la segunda imagen. Aquí traigo una neumotecnia, que es decir, una forma de cómo recordar los 4 pasos que tenemos que hacer nosotros cuando nos sucede un tipo de lesión en casa. La neumotecnia quiere decir rice, arroz en inglés, pero no quiere decir que vamos a poner arroz precisamente. Ok. No La, se confunda. la R quiere decir rest, que es reposo. La I, ice, que es hielo. La C es compresión, compresión igual en español. Y la E es de elevación en inglés y en español, ¿verdad? Esos son los pasos que debemos que seguir para poder hacer una atención pronta en casa. Entonces, una vez que el paciente se lesione o la persona se lesione, que ya no camine. Nada de que vamos a seguir caminando, que llegamos a la casa y falta media hora. No, no, no. O irnos caminando al O carro. que anden de valientes y no, hombre, no pasa pasa nada. nada. Y empieza así como a arranquear del pie malo. Así No. es, entonces nada de caminar, es lo primero. No se pone calor, importante, porque a veces pensamos, se lesionó, vamos a ponerle calorcito. No, cuando es una lesión aguda no se pone calor. ¿Por qué? Porque hubo ruptura de vasos sanguíneos y están sangrando, por eso se está hinchando el tobillo. Y lo que hace el calor es que esos vasos sanguíneos se dilaten, por ende va a sangrar más y se va a hinchar más. Entonces Ok. lo que se pone es hielo, por eso entonces reposo, que ya no camine y vamos a ponerle hielo. Doctor, hablando del hielo, ¿qué tan cierto o no, o cómo funciona que es hielo las primeras 48 horas? Así es. Y ya después empiezas En la con fase calor? aguda de los primeros 2 días hay que poner hielo. No va a ser un hielo totalmente directo. Le podemos poner alguna especie de toalla y una bolsa de hielo sobre la toalla Claro. para que no le vaya a quemar la piel el hielo. Y luego ya el paso que sigue es poner un vendaje. Aquí traigo unas vendas importantes. La forma de poner una venda nosotros en casa es esta. Es decir, si vamos a tener el pie así, Doctor, mientras le pregunto Claro que si que el sí. calzado también ayuda de repente a cuando está la lesión. de hecho, si el paciente tiene algún calzado, lo ideal sería Quitarlo. quitárselo. Y dejar Con libre el pie. Y dejar Y libre el así. pie. A mí me ha Así es. pasado Sí, se tiene es que que me poner lastimé. el vendaje y luego se tiene que poner el Sí. pie en alto, porque también el tenerlo en alto va a predisponer a que no se nos hinche tanto. Ahora, importante, el vendaje, la venda no se pone en esta posición, porque A ver. siempre tendemos a agarrarla al revés. Ok. Si yo quiero poner el vendaje en esta posición, voy a batallar un poquito más en estar estirando. Ok. ¿Sí? La forma correcta de poner un vendaje es O sea, como que el la rollito parte hacia del afuera. rollito quede hacia arriba. Ok. ¿Ok? 1, 2, yo no puedo empezar el vendaje acá arriba porque voy a empezar a comprimir la sangre y se me va a hinchar más el tobillo. Sí. Entonces, Y yo debo de y sale empezar... peor la cosa, ¿verdad? Sale peor, no ayuda. Entonces, importante es empezar siempre de la parte más lejana del cuerpo, que es pegada a los dedos, y con el rollito mirando hacia arriba. Ok. Así es como vamos a estar poniendo un vendaje que vamos a estar estirando. Nosotros decimos con gentileza, es decir, yo no puedo estar estirando a que quede súper No, y apretado aparte cuando uno trae porque un le dolor vamos a es- cortar la circulación, estás sino en un simplemente grito. es un vendaje que estamos poniendo
como al llegue, vamos a decirlo Ahora, así. doctor, ¿se tiene que Ok. aplicar algún ungüento o algo? Porque es típico que las abuelitas, yo te pongo Si esta tienen, famosa pomada. si tienen algún ungüento, Y se le así. puede poner el ungüento, ¿Ok? ¿ok? Que no es un ungüento que produzca calor. Ah, ¿Ok? Ojo. De esos, porque hay unos ungüentos que producen calor, se va a Claro. poner rojo y va a pasar como si estuviéramos poniendo calor. Se va a A ver, hinchar más. ahora, hablando de eso, con mis tobillos de oro, ¿verdad? Que me ayudan a bailar todos los días. Yo lo que he aprendido, a ver si ahora sí es cierto, es no hagas nada. Bueno, o sea, sí el vendaje y hielo rápido, pero no te tomes nada, no te pongas nada hasta que no te vea el doctor para poder determinar el grado del esguince, porque no es Así nada más es. tener un esguince y ya. Hay segundo, tercer grado, primer grado. Así es, dependiendo del grado va a ser el tratamiento a seguir. Entonces sí es importante nada más colocar el hielo y elevar el vendaje y la elevación, pero no dar ningún medicamento para que pueda llegar al consultorio y Claro. pueda hacerse la evaluación lo más certera posible. De la otra forma se va a estar enmascarando alguna molestia por el medicamento que se haya tomado. Sí. Ahora, supongamos que el paciente ya se le puso el vendaje, pero en vez del vendaje el paciente siente el tobillo como si estuviera flojo. Entonces es muy probable, o suelto, es muy probable que pueda tener una especie de fractura. Entonces ahí, en vez de poner un vendaje, tenemos que utilizar algún cartoncito para poder inmovilizar un poquito más el Ok, área. O sea, que no haya Es decir, movimiento. uno le levanta la pierna y el paciente siente como si esto estuviera flojo, que se cae, Ok. que le duele. Entonces, un vendaje no va a ser suficiente. Entonces, ahí ya tendríamos que buscar algún cartoncito en casa, Ok. periódicos, revistas, donde yo pueda Dar como colocarlo aquí en firmeza. el piecito para poder hacer una especie de vendaje, de férula. mire nada más, Oh. es una férula tenemos- casera. Y aquí ya tenemos ya una férula casera. Eso ya ayuda. Igual. Aquí ya, la verdad, esta simplemente la venda no se pone nada apretada, nada más se va a poner Para que sujete. para que sujete. En lo que uno llega con su médico. Todo esto son especialista, tratamientos bueno. nada más para poder hacer alguna prevención para que el caso no se complique. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una fractura y empieza a caminar, de una fractura sencilla, a lo mejor que simplemente necesitaba un yeso, se puede convertir en una fractura que se tenga que ir a cirugía. Claro. ¿Por qué? Porque apoyó y movió los fragmentos Claro. por hacer un mal movimiento. Y también se pueden lesionar tendones, ligamentos, porque está ahí el huesito como bailando. Así es. Entonces, aquí la verdad, simplemente es colocar el vendaje a que se detenga el cartoncito y eso es lo que vamos a hacer en casa. Igual siempre vamos a empezar de la parte más lejana del cuerpo, que es de los dedos, hacia arriba y como comenté, con la venda siempre mirando hacia la parte de arriba. ¿Por qué? Porque como le comento, si yo la agarro así, voy a batallar un poquito más Claro. Complicado. en dar la vuelta y de esta forma se me queda el vendaje más adosado al área donde lo estoy colocando. Y aquí, bueno, ya tenemos una inmovilización con un cartoncito en casa. Ya si el paciente Fácil y está práctico, fracturado, ¿verdad? ya va a sentir que tiene más firmeza y más soporte en el área para que no se lastime. Claro. Aquí sobre esto, como ya tiene un vendaje, sobre esto ya podemos colocar el hielo. Ya no hay necesidad de ponerle una toalla para protegerle la piel y bueno, una o dos almohadas para mantener el pie en alto. Y así se va en el carro al hospital o al Claro. consultorio del médico para la atención primaria. Y por ningún motivo pisar. Yo que estas historias me las sé. Sí, nada de que, bueno, Bastante bien. Bastante bien te la sabes. Nada, o sea, no, que yo a se ver hacen cómo los me valientes y siento, a ver si apoyo. se aguanto. No. Usted No. llegue. Llega uno a revisar al consultorio del hospital y lo primero que tenemos que hacer es tomar una radiografía para descartar fractura. Si la radiografía sale normal, lo más probable entonces es que tenga un esguince y ya lo tenemos que clasificar dentro del grado 1, 2 o 3. Si es grado 1, simplemente es un vendaje y reposo en casita, pero si ya es grado 2 o grado 3 el esguince, les tenemos que colocar una botita de fibra de vidrio. Sí. No se puede ir a la casa sin ninguna inmovilización. Y es un tiempo de 2 a 3 semanas lo que tienen que utilizar esa inmovilización para que tengan una recuperación aceptable de sus ligamentos. El esguince es que se lesionaron los ligamentos. Los ligamentos son unos tejidos que unen un hueso a otro Claro. para mantenerlos en la posición correcta. Que pueda bailar y hacer. Que pueda bailar y hacer lo que quiera. Muchas Así gracias, es, doctor claro que Ismael sí. Sánchez, por acompañarnos aquí en Vida y Estilo. Ahí aparecieron ya los datos de contacto. Están apareciendo dudas, preguntas, acérquese con él. Es un traumatólogo que, bueno, ya tiene ya mucho rato colaborando aquí en Gracias. Canal 28. Gracias, doctor Ismael. Muchas gracias. Y mientras Shadi sigue modelando con esta férula casera, bonita mi bota vamos que la a una vengo pequeña manejando. pausa. Todavía tenemos muchas más secciones aquí en Vida y Estilo.